La lluvia golpeaba el cristal de la pastelería con la furia de 1000 dedos acusadores. Adentro, el aroma a vainilla y azúcar caramelizada creaba un contraste cruel con la mujer empapada que acababa de cruzar la puerta. Su hija, una niña de ojos enormes y ropa remendada, se aferraba a su mano como si fuera lo único real en el mundo. Lo que la madre pidió en ese momento cambiaría 3 vidas para siempre. Pero antes de revelarte qué sucedió, necesito saber algo. ¿Desde dónde me estás escuchando en este momento? ¿Qué hora marca tu reloj ahora mismo? Déjamelo en los comentarios, porque esta historia tocará diferente según donde estés cuando la verdad finalmente se revele. Rebeca nunca imaginó que terminaría, suplicando por las obras de otros. Había tiempos, no tan lejanos, donde ella era quien donaba, quien extendía la mano para ayudar, quien empacaba comida para las familias necesitadas de su comunidad. Pero la vida tiene una forma cruel de enseñarte humildad cuando menos lo esperas. El cáncer de su esposo devoró sus ahorros antes de devorar su cuerpo. Los tratamientos experimentales prometían milagros, pero entregaban solo facturas imposibles. Cuando finalmente murió, lo hizo en paz. Rebeca quedó en guerra contra las deudas, contra el sistema, contra la vergüenza que ardía en su garganta cada vez que tenía que admitir que no podía permitirse alimentar apropiadamente a su hija Sara. Tenía 7 años y un don peligroso percibía todo. Notaba cuando su madre saltaba comidas para darle a ella porciones más grandes. Observaba cómo los ojos de Rebeca se llenaban de lágrimas que nunca caían cuando pasaban frente a las jugueterías. Entendía, con esa sabiduría devastadora que tienen algunos niños, que su cumpleaños número 8 sería diferente a todos los anteriores. No habría fiesta, no habría globos, probablemente no habría pastelán. Pero Serra no dijo nada. Se tragó sus deseos como su madre se tragaba el orgullo. Día tras día, a la pastelería Rosenborg era una institución en el barrio. 3 generaciones habían amasado pan, jalá en esas mismas mesas de mármol. Los viernes, antes del Shabbat, la fila se extendía por toda la cuadra. David Rosenborg, el dueño actual, había heredado el negocio de su padre, quien lo heredó del suyo. Era un hombre de rutinas inquebrantables. Abría a las 6 de la mañana, cerraba a las 8 de la noche, y cada miércoles donaba los productos sin vender a un refugio local en cada miércoles. Excepto este miércoles, David se había quedado trabajando tarde en su oficina del segundo piso, revisando números que no cuadraban y facturas que llegaban más rápido de lo que podía pagarla. La pandemia había sido cruel con los negocios pequeños. Perdió el 40% de sus clientes habituales. Su hijo Mayo quería estudiar medicina en una universidad privada. Su esposa necesitaba una cirugía que el seguro se negaba a cubrir completamente. Las paredes de esa pastelería, que alguna vez representaron legado y orgullo, ahora se sentían como las barras de una prisión financiera. Estaba tan sumido en sus pensamientos que casi no escuchó. La campanilla de la puerta en casi en Rebeca entró con cera aferrada a su abrigo gastado. El agua formaba pequeños charcos bajo sus zapatos. No levantó la mirada de inmediato. Primero, reunió el valor necesario para pronunciar las palabras que había estado ensayando mentalmente durante 6 cuadras. Disculpe. Su voz era apenas un susurro. ¿Tiene algún pastel vencido para mi hija? El silencio que siguió fue del tipo que corta el aire y hace que los segundos se sientan. Como ahora San David levantó la vista de sus papeles. Desde la ventana de su oficina en el segundo piso podía ver perfectamente el mostrador. La joven dependienta, Miriam, una chica de 17 años que trabajaba después de la escuela, se había quedado paralizada. Su rostro mostraba esa mezcla de compasión y incomodidad que surge cuando alguien nos confronta con una pobreza que preferimos no ver. ¿Vencido?, preguntó Miriam, su voz temblando ligeramente. Sí, respondió Rebeca, y cada letra le costó un pedazo de dignidad. Mañana es el cumpleaños de mi hija. Cumple 8 años. Solo necesito algo pequeño. Cualquier cosa que vayan a tirar no tiene que estar perfecto solo necesita verse como un pastel. Sera apretó la mano de su madre con más fuerza. No lloró. ¿Lloró? Los niños que crecen demasiado rápido aprenden a contener las lágrimas como soldados. Contienen la respiración bajo fuego enemigo. Emilia miró hacia la vitrina. Había 3 pasteles que técnicamente estaban en su último día de venta. Mañana no podrían venderse a precio completo. Normalmente irían al refugio, pero ahora, frente a ella, había una necesidad inmediata. Una niña real, con ojos que suplicaban sin palabras. Déjeme ver qué tenemos, dijo Miriam, intentando sonar profesional, aunque su corazón latía dolorosamente en su pecho.
Eso fue lo que David escuchó desde arriba. Cada palabra viajó a través del antiguo sistema de ventilación del edificio, diseñado en una época donde las paredes tenían oídos sin quererlo. Se levantó de su silla, las piernas moviéndose casi por instinto. Caminó hacia la ventana que daba al piso principal y se quedó allí, oculto por las cortinas. Observando a Rebeca, llevaba puesta una estrella de David en una cadena delgada alrededor de su cuello. Estaba desgastada, opaca por el tiempo. Probablemente una herencia. David tocó instintivamente la que colgaba de su propio cuello, idéntica en diseño, un regalo de su abuelo antes de morir. Somos la misma sangre, pensó, del mismo pueblo que conoce el exilio, la pérdida, la supervivencia contra todo pronóstico. Y, sin embargo, aquí estaba él, mirando desde arriba, como un rey en su castillo, mientras abajo una madre de su propia comunidad mendigaba por migajas. La vergüenza lo golpeó. Como un puño en el estómago, Miriam había sacado un pequeño pastel de chocolate. Tenía un día de antigüedad. Nada terrible, pero tampoco podía venderse al día siguiente según las estrictas normas de calidad del establecimiento. Era redondo, simple, cubierto con un glaseado de chocolate que se había endurecido ligeramente en los bordes. Bueno, técnicamente ya no podemos venderlo, dijo Miriam, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Podría dárselo. Los ojos de Serra se iluminaron como si hubieran encendido 1000 velas. No era el pastel de princesa que probablemente soñaba. No tenía capas de colores ni figuritas de azúcar. Pero era un pastel. ¿Un pastel? ¿De verdad? ¿Cuánto? Comenzó a preguntar Rebeca, su mano moviéndose instintivamente hacia el bolsillo donde guardaba las pocas monedas que le quedaban. No se preocupe, interrumpió Miriam rápidamente. De todas formas, iba a descartarse. Esa fue la mentira piadosa que quebró algo dentro de David. Ann descendió las escaleras con pasos que retumbaban en la estructura antigua del edificio. Cada escalón era una decisión. Cada metro que avanzaba era una confrontación con el hombre que se había convertido. Alguien tan consumido por sus propios problemas que había olvidado ver los problemas de otros. Alguien que alguna vez donó generosamente, pero que últimamente solo calculaba pérdidas, aun cuando llegó al piso principal. Las 3 mujeres voltearon a verlo. Miriam con alivio y un toque de temor en Eunka. ¿Sabías cómo reaccionaría David últimamente? Sarah con curiosidad inocente. Rebeca con algo peor que miedo, aun con la expectativa de ser rechazada, expulsada, humillada aún más. Espere, dijo David, y su voz sonó más áspera de lo que pretendía. En Rebeca dio un paso atrás, protegiendo instintivamente a su hija con su cuerpo. No queríamos causar problemas, dijo rápidamente. Ya nos íbamos. Lo siento. No. David levantó una mano, negando con la cabeza. No se vaya. Caminó detrás del mostrador, junto a Miriam, quien lo miraba con los ojos muy abiertos. Abrió la vitrina refrigerada y sacó el pastel de chocolate que Miriam había seleccionado. Lo colocó sobre el mostrador. Luego sacó otro y otro más. ¿Qué está haciendo?, susurró Miriam. David no respondió. Estaba mirando directamente a Rebeca, estudiando su rostro. Vio las líneas de agotamiento bajo sus ojos. Vio la forma en que sus hombros se encorvaban, como si cargara el peso de mundos invisibles. Vio la estrella de David, que colgaba de su cuello, y recordó las historias que su abuelo contaba sobre la guerra, sobre los guetos, sobre las comunidades que sobrevivieron porque se cuidaban entre sí. ¿Cuándo es exactamente el cumpleaños de su hija?, preguntó mañana. Respondió Rebeca con voz temblorosa. A las 3 de la tarde. Hace 8 años, a esa hora exacta, llegó al mundo durante una tormenta muy similar a esta. David asintió lentamente. Miró a Sarah, quien lo observaba con esos ojos enormes que parecían contener demasiada comprensión para su edad. ¿Te gusta el chocolate?, le preguntó directamente a la niña. Sarah asintió, su voz atrapada en algún lugar entre la sorpresa y la esperanza. ¿Y las fresas? Otro asentimiento. ¿Y si tu pastel de cumpleaños tuviera 3 capas, con fresas frescas entre cada una, cubierto con crema batida, hecha esta misma mañana, y tu nombre escrito en la parte superior con letras de chocolate blanco? El labio de Sarah comenzó a temblar. Rebeca apretó los ojos con fuerza, como si el peso de la bondad fuera más difícil de soportar que el peso de la necesidad. No podemos aceptar eso, dijo Rebeca, su voz quebrándose. Es demasiado. Yo solo pedí. No me importa lo que pidió, interrumpió David, y había una ferocidad en su tono que hizo que Miriam retrocediera un paso. Me importa lo que su hija merece, y merece más
¡Qué sobras! Merece más que pasteles vencidos que de todas formas íbamos a tirar. Rebeca abrió los ojos. Las lágrimas finalmente habían encontrado su camino hacia afuera, trazando líneas limpias a través de su rostro. No puedo pagarlo, dijo en voz baja. No tengo... ¿Cómo? No le estoy pidiendo dinero, respondió Davidán. Su propia voz comenzaba a quebrarse ahora. Las emociones que había estado reprimiendo durante meses, finalmente encontrando una grieta por donde escapar. Le estoy pidiendo que vuelva mañana a las 3 en punto para recoger el pastel de cumpleaños de su hija. Un pastel apropiado. Un pastel digno. Sara finalmente habló, su voz clara como una campana, a pesar de su pequeño tamaño. ¿Por qué está siendo amable con nosotros? La pregunta golpeó a David con la fuerza de una acusación. ¿Por qué? ¿Por qué había permitido que su propia lucha lo convirtiera en alguien tan ensimismado que una niña se sorprendía por un acto básico de decencia humana? Se arrodilló para quedar a la altura de Sara. Cuando habló, fue directamente a ella, no a su madre. Porque hace mucho tiempo, dijo, mi propio abuelo llegó a este país sin nada, sin dinero, sin idioma, sin nadie que lo conociera. Y había una panadería, muy parecida a esta, donde el dueño le dio trabajo, aunque no tenía papeles. Le dio comida, aunque no podía pagar. Le dio dignidad, cuando el mundo le había quitado todo lo demás. Tocó la estrella de David en su cuello. Ese panadero le dijo algo a mi abuelo que él me dijo a mí. Y que ahora te digo a ti, somos un pueblo que conoce el hambre. Por eso, nunca dejamos que otros pasen hambre, si podemos evitarlo. No es caridad. Es memoria. Sara extendió su pequeña mano y tocó la estrella en el cuello de David. Luego la que colgaba del cuello de su madre. Todas iguales, susurró. Todas iguales, confirmó David en Rebeca. Ya no intentaba contener las lágrimas. Caían libremente ahora. Lágrimas de agotamiento, y alivio, y algo parecido a la esperanza. Esa emoción peligrosa que había aprendido a no permitirse sentir. Gracias, fue todo lo que pudo decir. Pero las 2 sílabas contenían universo. San David se puso de pie y, de repente avergonzado por la intensidad del momento, carraspeó, intentando recuperar algún tipo de profesionalismo. Miriam, dijo, volteando hacia su empleada, por favor toma nota mañana a las 2 de la tarde. Quiero que comiences a preparar un pastel de 3 capas. Chocolate, fresas, crema batida. ¿El nombre es Sara? 8 velas. Ese sí, señor. Tartamudeó Miriam, sus propios ojos brillando sospechosamente. Y asegúrate de usar las fresas más frescas. Las que están en la parte de atrás, las que reservamos para ocasiones especiales, San. Pero esas son las que usamos para ocasiones especiales, repitió David firmemente. Y esto es una ocasión especial. Se volvió nuevamente hacia Rebeca y Sara. Ahora váyanse a casa. Salgan de la lluvia. Mañana a las 3, exactamente a las 3, vuelvan aquí. Rebeca asintió, incapaz de hablar. Tomó la mano de Sara y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Se dio vuelta. Mi esposo, dijo en voz baja, antes de morir, solía decir que Dios nos prueba no a través del sufrimiento, sino a través de cómo respondemos al sufrimiento de otros. Creo que usted pasó la prueba hoy. David no supo qué responder a eso. Simplemente asintió, su garganta demasiado apretada para palabras. Aun cuando la puerta se cerró detrás de ellas, Miriam se volvió hacia él. Eso fue hermoso, dijo. Pero, señor Rosenberg, con todo respeto, acabamos de regalar un pastel que cuesta $50. Y usted mencionó la semana pasada que apenas podemos cubrir los costos. David se quedó mirando la puerta por donde se habían ido Rebeca y Sara. La lluvia golpeaba el cristal con renovada intensidad. Tienes razón, admitió. $50 que no tenemos. $50 que habrían sido ganancia pura. $50 que necesitamos desesperadamente. Entonces, ¿por qué? Porque interrumpió David, volviéndose para enfrentarla. ¿De qué sirve salvar el negocio si perdemos nuestra alma en el proceso? Mi abuelo no construyó este lugar solo para vender pan, lo construyó para ser parte de algo más grande. Una comunidad, un pacto, una promesa de que cuidaríamos a los nuestros. Miriam lo miró durante un largo momento. ¿Sabe qué? Yo también donaré algo, dijo repentinamente. No mucho, solo tengo mis propinas de la semana, pero quiero contribuir para el pastel. No tienes que lo sean, pero quiero hacerlo. David sintió algo aflojarse en su pecho, algo que había estado apretado durante meses. Sonrió, una sonrisa genuina que no había sentido en su rostro durante demasiado tiempo. Está bien, dijo.
pero con una condición. ¿Cuál? Mañana, cuando vengan a recoger el pastel, quiero que les des algo más. Hay una caja en la despensa, la que tiene una cinta roja. Dentro hay un conjunto de moldes para hornear que perteneció a mi abuela. Nunca los uso. Quiero que se los des a Rebeca. Los moldes de plata, los antiguos, esos mismos, pero no son valiosos. Exactamente, por eso deben ir a alguien que los aprecie. Mi esposa nunca los usó. Yo no horneo. Solo están juntando polvo. Pero esa mujer, ella entendería su valor. Y tal vez, algún día, cuando las cosas mejoren para ella, pueda hornear algo especial para su propia hija. Miriam asintió, comprendiendo que esto era más que un regalo. Era una declaración de fe en el futuro. Una creencia de que las cosas malas no duran para siempre en esa noche. Mientras cerraban la pastelería, David hizo algo que no había hecho en meses. Llamó a su hijo a la universidad. «Papá», respondió Daniel, sorprendido. «¿Todo bien? Generalmente solo hablamos los domingos». «Todo bien», dijo David, y se sorprendió al descubrir que era cierto. «Solo quería saber cómo vas con tus estudios». «Bien. Bien. Oye, sobre la matrícula del próximo semestre, sé que es mucho dinero, y la pagaremos», interrumpió David. «Siempre encontramos la manera, ¿verdad?» «Sí, pero sé que las cosas están difíciles. Si necesito tomar un semestre libre para trabajar». «No», dijo David firmemente. «Tu trabajo es estudiar. Mi trabajo es asegurarme de que puedas hacerlo. Eso no ha cambiado». Hubo una pausa. «Papá, ¿estás seguro de que todo está bien? Suenas tan diferente». «Algo pasó hoy», admitió David. «Algo que me recordó. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué tu abuelo hizo esto? No es solo sobre dinero o pasteles, o mantener un negocio funcionando. Es sobre ser el tipo de persona que puedes mirarte en el espejo y respetar». Le contó a Daniel sobre Rebeca y Sera, sobre la petición de un pastel vencido, sobre la decisión que tomó cuando terminó. Daniel se quedó en silencio durante un largo momento. «El abuelo estaría orgulloso», dijo finalmente, su voz espesa de emoción. «Y yo también. Lo estoy». David sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. ¿Cuándo se había vuelto tan blando? O tal vez siempre había sido así, solo que había olvidado permitirse sentir. «Gracias, hijo». «No, gracias a ti por recordarme de qué se trata todo esto. A veces me pierdo en los libros de medicina, en los exámenes, en la competencia. Olvido que voy a ser médico para ayudar a personas, no solo para tener un título». Después de colgar, David se quedó sentado en su oficina durante mucho tiempo. Los números en las hojas frente a él no habían cambiado. Las deudas seguían allí. Los problemas no habían desaparecido mágicamente. Pero algo había cambiado dentro de él. A la mañana siguiente, David llegó temprano a la pastelería. Antes de que Miriam llegara, antes de que los primeros clientes tocaran la puerta, se paró frente al gran mezclador industrial y comenzó a trabajar. Hacía años que no preparaba un pastel él mismo. Generalmente, supervisaba, delegaba, administraba. Pero hoy necesitaba hacerlo con sus propias manos. Midió la harina con cuidado. Batió los huevos hasta que formaron picos perfectos. Fundió el chocolate premium, el tipo que guardaban para las bodas más caras. Mientras trabajaba, recordó observar a su padre hacer esto mismo, y a su abuelo, antes que él. Había una meditación en el proceso, una conexión con algo más grande que él mismo. Cuando Miriam llegó a las 6, encontró a David con las manos cubiertas de harina, 3 capas de pastel enfriándose en rejillas, y una expresión de paz en su rostro que ella no había visto antes. «Llegué temprano para empezar el pastel», dijo ella, deteniéndose en la puerta. «Ya está hecho», respondió David. «Bueno, las capas. Necesitaré tu ayuda con el ensamblaje y la decoración. Tus manos son más firmes que las mías. Para ese trabajo de detalle, ¿usted lo hizo? Yo lo hice». Trabajaron juntos durante las siguientes horas, entre atender a los clientes matutinos y hornear el pan del día. Fueron ensamblando el pastel de cera. Miriam cortó fresas en rodajas perfectamente uniformes. David preparó la crema batida desde cero, azucarándola exactamente como a su abuela le gustaba. Juntos, apilaron las capas, cada una un acto de cuidado deliberado. «El nombre», dijo David, cuando llegó el momento final. «Hazlo en cursiva. Las letras grandes. Quiero que sepa que este pastel fue hecho específicamente para ella». Miriam trabajó con la manga pastelera, su lengua saliendo ligeramente en concentración. Cuando terminó, se alejó. Cera brillaba en letras de chocolate blanco sobre la superficie de chocolate oscuro. Rodeado por rosetas de crema y fresas,
estratégicamente colocadas. 8 velas arcoíris esperaban ser insertadas. «Es perfecto», susurró Miriam. «No», corrigió David, estudiando su trabajo. «Es apropiado. Hay una diferencia». A las 2:30, David comenzó a ponerse nervioso. ¿Y si no venían? ¿Y si el orgullo de Rebeca ganaba al final y decidía que no podía aceptar caridad? ¿Y si algo malo había pasado? «Vendrán», dijo Miriam, notando su agitación. «Una madre no decepciona a su hija en su cumpleaños, si puede evitarlo». A las 2:53, la campanilla de la puerta sonó. Ansara entró primero, seguida di Cercao por Yebecao. Ambas se habían cambiado de ropa. Sera llevaba un vestido que claramente había sido lavado y planchado con cuidado, aunque estaba gastado y le quedaba un poco pequeño. Rebeca había hecho lo posible por verse presentable, su cabello peinado hacia atrás en un moño apretado. «Llegamos temprano», se disculpó Rebeca. Sara no podía esperar más. «Perfecto», dijo David sonriendo. «Miriam, ¿podrías traer el pastel?» Miriam desapareció en la parte trasera. El sonido de la puerta del refrigerador abriéndose. Pasos cuidadosos. Y luego emergió, cargando el pastel como si fuera el tesoro más preciado del mundo. A la expresión en el rostro de Sera era algo que David sabía que recordaría el resto de su vida. Sus ojos se abrieron tan grandes que parecía imposible que cupieran en su pequeña cara. Su boca se abrió en un pequeño o de asombro puro. ¿Es para mí? «Es para mí», susurró. «Todo para ti», confirmó David, mientras Miriam colocaba cuidadosamente el pastel sobre el mostrador. «¿Ves? Tu nombre está allí mismo». Sara se acercó lentamente, como si temiera que el pastel pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Tocó ligeramente el borde de la caja con un dedo. «Nunca he tenido un pastel con mi nombre», dijo en voz baja. Rebeca había comenzado a llorar nuevamente, pero esta vez eran lágrimas diferentes, lágrimas de alegría tan pura que dolía. «Hay algo más», dijo Miriam, desapareciendo nuevamente. Regresó con la caja atada con cinta roja, la colocó junto al pastel. «El señor Rosenborg quería que tuvieran esto también». Rebeca miró a David con interrogación. «Ábrala», la instó Ann con manos temblorosas. Rebeca desató la cinta, levantó la tapa. Adentro, envueltos en papel de seda, estaban los moldes de plata de la abuela de David. Brillaban incluso bajo la luz fluorescente de la tienda. «No puedo aceptar esto», dijo Rebeca inmediatamente. «Estos son antigüedades. Valen exactamente lo que valen», interrumpió David. «Y valen más siendo usados que juntando polvo en mi despensa. Mi abuela habría querido que fueran a alguien que los apreciaría. Alguien que entiende el valor de crear algo con amor». «Pero, por favor», dijo David, y había súplica en su voz. «Déjeme hacer esto. Déjeme honrar la memoria de mi abuela dándole estos a alguien que los usará de la forma en que ella los habría usado». Rebeca sostuvo uno de los moldes, sintiendo el peso de generaciones en sus manos. «Los cuidaré», prometió, «y algún día, cuando pueda, los pasaré a Sera, para que ella pueda pasarlos a sus hijos». «Eso es exactamente lo que deben hacer», dijo David. Sera estaba completamente absorta en el pastel, contando las velas una y otra vez, como si no pudiera creer que realmente hubiera 8. ¿Podemos encenderlas?», preguntó con timidez. David miró a Miriam, quien ya estaba buscando los fósforos. «Por supuesto», dijo. «Es tu cumpleaños, ¿no? No puede haber pastel de cumpleaños sin velas encendidas y un deseo». Miriam encendió cada vela con cuidado. Cuando las 8 llamas danzaban, comenzó a cantar «Feliz cumpleaños» en una voz sorprendentemente hermosa. David se unió, su voz grave armonizando con la de Miriam. Rebeca cantó también, su voz quebrándose en las partes difíciles. Ansara las miró arder, las llamas reflejándose en sus ojos oscuros. «Cierra los ojos», instruyó Rebeca suavemente. «Pide tu deseo». Sera cerró los ojos con fuerza. Sus labios se movieron silenciosamente, formando palabras que solo ella conocía. Luego, tomó un profundo respiro y sopló. Las 8 llamas se extinguieron en un solo aliento. «¿Qué pediste?», preguntó Miriam sin pensar, antes de recordar la regla. «No puedo decirlo», dijo Sera seriamente. «O no se hará realidad». «Tienes razón», dijo David. «Los deseos de cumpleaños son secretos sagrados». Pero Sera lo miró directamente, con esa intensidad desconcertante que a veces tienen los niños, y dijo: «Pero puedo decirte que no pedí un pastel». «Ya tengo eso. Pedí
algo diferente. David sintió un nudo en la garganta. No preguntó qué era. Algunos secretos deben permanecer así. Empacaron el pastel cuidadosamente en una caja especial, la que usaban para las bodas importantes. David insistió en que también llevaran una bolsa con velas extra, servilletas decoradas y un cuchillo para pastel envuelto en papel de regalo, para que tengas todo lo que necesitas, explicó, aun cuando Rebeca y Sarah finalmente se fueron, cargando el pastel como un tesoro y los moldes como reliquias sagradas. La tienda pareció más silenciosa de lo normal. Eso fue algo especial, dijo Miriam. Limpiando el mostrador en sí, acordó David en lo fue. ¿Cree que estarán bien? La madre y la hija, quiero decir, a largo plazo. David pensó en eso. Pensó en el peso que había visto en los hombros de Rebeca, en las cuentas sin pagar y las noches de insomnio que probablemente enfrentaba. Pensó en Sarah, tan joven, pero ya tan consciente de las dificultades del mundo. No lo sé, admitió. La vida es complicada. Los problemas no desaparecen porque alguien te dé un pastel. Pero creo que recordarán este día. Creo que Sarah recordará que cuando tuvo 8 años, extraños se volvieron familia. Y creo que eso significa algo. Lo que David no sabía era que su acto de bondad estaba a punto de desencadenar algo mucho más grande. En 3 días después, David estaba en su oficina cuando sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Pastelería Rosenberg? Contestó. Sí. Hola, dijo una voz de mujer. Mi nombre es Rachel Goldstein. Soy reportera del periódico comunitario judío. Recibí una carta muy conmovedora esta mañana de una mujer llamada Rebeca. Me contó sobre lo que hizo por ella y su hija. Me preguntaba si podría entrevistarlo, dijo David, tomado completamente por sorpresa. No es necesario. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Precisamente por eso es una noticia, respondió Rochelle. En un mundo donde tantos miran hacia otro lado, usted se detuvo y miró. La gente necesita escuchar historias así. David accedió a regañadientes. La entrevista se publicó el siguiente viernes. El titular decía: la tradición viviente, como una pastelería local, honra el legado de cuidar a nuestra comunidad. El artículo contaba la historia de Rebeca y Sarah, de David y el pastel, de los moldes antiguos pasados de generación en generación. Incluía una foto de la pastelería Rosenberg, su vitrina brillando bajo el sol de la mañana el lunes siguiente. La fila fuera de la pastelería se extendía por toda la cuadra. No solo los clientes habituales, sino personas nuevas, personas que habían leído el artículo, personas que querían apoyar un negocio que representaba algo más que transacciones comerciales. Leí sobre lo que hiciste, dijo una mujer mayo, comprando 4 panes, jalá cuando normalmente compraba solo uno. Mi marido y yo perdimos nuestro negocio el año pasado. Sé lo difícil que es. Lo que hiciste por esa familia, eso importa. Quiero asegurarme de que tu negocio sobreviva. Cliente tras cliente compartió historias similares. Algunos añadían propinas generosas. Otros simplemente querían estrechar la mano de David y agradecerle por recordarles que la bondad aún existía. A las ventas de esa semana fueron las más altas en 2 años. Pero la historia no termina ahí. 6 meses después, Rebeca regresó a la pastelería. Esta vez venía diferente. Su ropa era nueva, su postura más erguida, su mirada más brillante. Señor Rosenberg, dijo, y su voz era firme. Vine a agradecerle apropiadamente y a hacer un pedido. ¿Un pedido? Conseguí trabajo, explicó, con orgullo evidente en cada palabra. En una empresa de contabilidad. No es mucho aún, posición de inicio, pero es estable. Tiene seguro médico. Tiene futuro. Y por primera vez en 2 años, puedo permitirme pagar por las cosas que necesitamos. Eso es maravilloso, dijo David genuinamente. Quiero encargar un pastel, continuó Rebeca, el más grande y elaborado que haga para la fiesta de agradecimiento que estoy organizando, para todas las personas que nos ayudaron cuando más lo necesitábamos. Y usted es el primero en la lista de invitados. David sintió ese familiar apretón en la garganta. Sería un honor hacer ese pastel, dijo. Y un honor asistir. Rebeca extendió su mano. Cuando David la tomó, ella lo sostuvo firmemente, mirándolo directamente a los ojos. Usted salvó más que un cumpleaños ese día, dijo. Me salvó de olvidar que las personas buenas aún existen, que la comunidad significa algo, que todavía hay esperanza. Usted habría encontrado su camino de todas formas, respondió David. Tal vez
concedió Rebeca. Pero habría sido un camino más solitario, y Sera nunca habría olvidado la vergüenza de mendigar por sobras. En cambio, recuerda la bondad de extraños que se volvieron familia. Esa es una memoria diferente para llevar a través de la vida. Después de que se fue, Miriam, quien había estado escuchando desde la parte de atrás, se acercó a David. ¿Sabe qué me dijo Sera la semana pasada? Preguntó. Vino con su madre a comprar pan. Me dijo que, cuando sea grande, quiere tener una panadería, porque quiere hacer para otros lo que usted hizo por ella. David tuvo que sentarse. Las emociones eran demasiado grandes para contenerlas de pie. Una niña de 8 años, murmuró. Ya está pensando en cómo puede ayudar a otros, porque alguien la ayudó a ella. Círculos, dijo Miriam sabiamente. Todo regresa en círculos. Esa noche, David llamó nuevamente a su hijo. ¿Te acuerdas de la historia que te conté?, preguntó. ¿Sobre la mujer y la niña y el pastel? Por supuesto, respondió Daniel. ¿Cómo podría olvidarla? Hubo un final hoy, dijo David, y le contó sobre la visita de Rebeca, sobre el trabajo, sobre la esperanza restaurada y pensar, dijo Daniel lentamente, que todo comenzó porque decidiste hacer lo correcto en lugar de lo rentable. A veces es lo mismo, respondió David. Tardé demasiado tiempo en recordarlo, pero a veces ayudar a otros es la decisión más rentable que puedes tomar, solo que no de la forma que aparece en las hojas de cálculo. Cuando sea médico, dijo Daniel, quiero recordar eso, cuando esté cansado, cuando esté frustrado, cuando vea a un paciente sin seguro y mi primer instinto sea pensar en la pérdida financiera. Quiero recordar la historia de Sera y su pastel de cumpleaños. Esa es exactamente la razón por la que te la conté, dijo David. Pasó otro año. La pastelería Rosenberg no solo sobrevivió, sino que prosperó. El artículo había generado un flujo constante de nuevos clientes, pero más que eso, había reavivado algo en la comunidad, un sentido de cuidado mutuo, de responsabilidad compartida. David comenzó una nueva tradición. Cada miércoles, en lugar de solo donar los productos sin vender, horneaba específicamente para el refugio. Pasteles frescos, no sobras. Dignidad, no caridad. Miriam se graduó de la escuela secundaria y decidió estudiar trabajo social en lugar de negocios, como había planeado originalmente. Quiero ayudar a personas como Rebeca, explicó. Personas que están entre el colapso y el avance, que solo necesitan que alguien les tienda una mano. Y Sara se convirtió en una visitante regular de la pastelería. Rebeca le permitía pasar 1 hora cada sábado con Miriam, aprendiendo los fundamentos de la repostería. Es importante, le dijo Rebeca a David, que entienda que los sueños son posibles, que puede ser quien quiera ser. Y si quiere ser panadera algún día, quiero que aprenda del mejor. En el 9º cumpleaños de Sera, David la sorprendió dejándola ayudar a hacer su propio pastel. Con sus manos pequeñas guiadas por las más grandes de Miriam, mezcló, midió y decoró. Cuando terminó, no era perfecto. La capa superior estaba ligeramente inclinada. Las rosetas de crema no eran uniformes. Su nombre estaba escrito con letras tambaleantes, pero era hermoso. Lo hice yo misma, le dijo Sera a su madre con un orgullo que iluminaba toda la habitación. Sí, lo hiciste, respondió Rebeca, abrazándola fuerte. Y es el pastel más hermoso que he visto en mi vida. Mientras comían pastel esa tarde, David, Miriam, Rebeca, Sara y algunos de los clientes habituales que se habían convertido en amigos, David pensó en el viaje que los había llevado hasta allí a 1 año antes. Una mujer desesperada había entrado pidiendo sobras. Hoy, esa misma mujer estaba empleada, estable, sonriendo. Su hija estaba aprendiendo un oficio, creyendo en posibilidades. Un negocio al borde del colapso se había convertido en un pilar comunitario, más fuerte que nunca en todo, porque alguien decidió ver a una persona, no a un problema. Ver dignidad, no caridad. Ver familia, no extraños. ¿En qué piensas?, preguntó Rebeca. Notando su expresión contemplativa, David sonrió. Estaba pensando en mi abuelo, en la historia que me contó sobre el panadero, que lo ayudó cuando llegó a este país. Solía preguntarme si realmente era cierto, o si era solo una bonita historia que me contaba para enseñarme lecciones, y ahora sé que no importa, porque la convirtió en verdad cuando la pasó a mí. Y yo la convertí en verdad cuando la pasé a ti y a Sera. Las historias solo son tan verdaderas como las hacemos. Sera levantó la vista de su pastel, con glaseado de chocolate, manchando su mejilla. Cuando sea grande, anunció, voy a contar esta historia también, sobre el hombre que me dio un pastel
cuando no podíamos permitírnoslo. Y voy a asegurarme de que nunca nadie tenga que pedir sobras en mi panadería. David sintió lágrimas picando en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento profundo. El legado no son los edificios que construyes o el dinero que acumulas. Es como tocas las vidas de los demás. Es las historias que dejas atrás. Es la bondad que inspiras en los que vienen después. ¿Sabes qué, Sara?, dijo, arrodillándose para quedar a su altura. Creo que vas a tener una panadería maravillosa algún día. Y cuando lo hagas, quiero que recuerdes algo. Que la medida de un negocio exitoso no es cuánto ganas. Es cuántas vidas tocas. Es cuántas personas recuerdan tu bondad. Es cuántos actos de generosidad inspiras. Sara sintió seriamente, procesando las palabras con esa intensidad que tenía, como cuando las ondas en un estanque. Dijo, una piedra hace círculos que van más y más lejos. Exactamente así, respondió David. Una piedra, un acto de bondad. Círculos interminables. Miriam, quien había estado escuchando mientras servía más pastel, añadió, y a veces ni siquiera sabes qué tan lejos llegan esos círculos, o a quién tocan. Solo confías en que lo hacen. Esa conversación se quedó con David en los años siguientes. La pastelería Rosenberg se convirtió en más que un negocio, se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que en un mundo que a menudo se siente frío e indiferente, pequeños actos de bondad aún importan, aún cambian vidas, aún crean ondas que viajan más allá de lo que podemos ver. 5 años después del cumpleaños número 8 de Sara, David recibió una invitación. Era de la universidad comunitaria local. Querían honrarlo en su gala anual de recaudación de fondos como héroe comunitario del año. Es demasiado, le dijo a su esposa. Solo hice un pastel para una niña. Hiciste mucho más que eso, respondió ella. Y, ¿sabes qué? Sí, la noche de la gala, mientras David estaba de pie en el escenario frente a cientos de personas, sintiéndose incómodo en un smoking prestado, buscó rostros familiares en la multitud. Daniel había venido desde la universidad. Miriam estaba allí, ahora en su segundo año de estudios de trabajo social. Los clientes habituales llenaban varias mesas, y en primera fila a Rebeca y Sara. Sara tenía 13 años ahora, alta y confiada, pero con la misma intensidad en sus ojos que había tenido a los 8 años. El presentador contó la historia. La madre desesperada, la petición de un pastel vencido, el acto de bondad que se convirtió en un artículo de periódico, que se convirtió en un símbolo comunitario, que inspiró donaciones al refugio, que motivó a otros negocios a contribuir, que los círculos seguían expandiéndose en cuando le dieron el premio, una placa de cristal pesada que reflejaba las luces del salón. David sabía que tenía que decir algo. Había ensayado un discurso, había escrito notas, pero cuando llegó el momento, olvidó todo eso. En cambio, le habló directamente a Sara. Hay una niña en esta audiencia, comenzó, que cambió mi vida hace 5 años. No lo hizo con grandes gestos o palabras sabias. Lo hizo simplemente siendo honesta sobre lo que necesitaba. Su madre vino a mi tienda un día lluvioso y me hizo una pregunta que nunca olvidaré. Hizo una pausa, recordando ese momento con perfecta claridad. Me preguntó si tenía un pastel vencido para su hija. Y en esa pregunta, escuché una historia completa. Escuché lucha y dignidad, amor y desesperación, orgullo y necesidad. Y tuve que decidir qué tipo de hombre soy, qué tipo de negocio dirijo, qué tipo de comunidad quiero ayudar a construir. Miró directamente a Sara ahora. Esa niña tiene 13 años hoy y me ha dicho que quiere tener una panadería algún día. Cuando lo haga ahí, sé que lo hará, porque es determinada y brillante. Será el tipo de lugar donde nadie tiene que pedir sobras, donde la dignidad viene primero, donde la comunidad significa algo. Sara estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Este premio, continuó David, levantando la placa, no es mío. Pertenece a cada persona que alguna vez tomó la decisión de ayudar cuando podría haberse alejado. Pertenece a mi abuelo, quien me enseñó que nuestra mayor obligación es cuidar de los demás. Pertenece a la comunidad que apoyó a mi negocio cuando decidí que los valores importaban más que las ganancias. Y pertenece especialmente a una madre valiente, que tuvo el coraje de pedir ayuda cuando la necesitaba. La audiencia se puso de pie, aplaudiendo. Pero David solo tenía ojos para Rebeca y Sara, quienes se habían levantado también, abrazándose mientras lloraban. Después, durante la recepción, Sara se le acercó. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué?, preguntó,
David debería agradecerte a ti, por creer en mí, por hacerme sentir que merecía algo mejor que sobras. No solo en pasteles, sino en la vida. Me enseñaste que es posible pedir lo que necesitas y aún mantener tu dignidad, que aceptar ayuda no es debilidad, es comunidad. Tú me enseñaste, respondió David, que a veces la mejor inversión que puedes hacer no aparece en ningún balance, que $50 en un pastel puede valer más que $1000 en ganancias, que el éxito real se mide en vidas tocadas, no en dinero ganado. Serra sonrió a través de sus lágrimas. Cuando tenga mi panadería, dijo, ¿vendrás a la inauguración? No me la perdería por nada del mundo, prometió David. Esa promesa tardó 7 años más en cumplirse, pero el día que Serra, a los 20 años, cortó la cinta para su propia panadería modesta, pequeña, pero completamente suya, David estaba allí. También Miriam, ahora trabajadora social con licencia, Rebeca, lágrimas de orgullo brillando en sus ojos, Daniel, recién graduado de la escuela de medicina. El letrero sobre la puerta decía, Panadería Serra, donde todos merecen algo fresco. Adentro, exhibidos de manera prominente en una vitrina especial, estaban los moldes de plata antiguos que David le había dado a Rebeca todos esos años atrás. Junto a ellos, una foto enmarcada en una niña de 8 años, con ojos enormes, parada junto a un pastel de 3 capas con su nombre escrito en chocolate blanco. Para recordar, explicó Serra cuando vio a David mirando la foto, de donde empezó todo. Para recordar que cada persona que entra por esa puerta tiene una historia, y que mi trabajo no es solo vender pan, es honrar esas historias. El primer cliente de Sara ese día fue una mujer joven con un bebé en brazos. Se veía cansada, con los bordes deshilachados de alguien luchando por mantener todo junto. ¿Cuánto cuesta el pan?, preguntó. Su voz, apenas un susurro. En Serra reconoció esa mirada. La había visto en el espejo de su propia memoria. Depende, respondió. ¿Para qué lo necesitas? La mujer parpadeó, sorprendida por la pregunta. Para la cena de mi familia. Pero solo tengo $3. Serra tomó el pan, jala más fresco, recién salido del horno esa mañana. Cuesta exactamente $3 hoy, dijo, sabiendo que normalmente se vendía por 8. ¿De verdad? De verdad. Y dado que eres mi primer cliente oficial, viene con esto gratis. Sacó un pequeño pastel individual de la vitrina, uno de chocolate, con una sola fresa en la parte superior. Para el bebé, explicó, aunque el bebé era claramente demasiado pequeño para comer pastel. Bueno, eventualmente, por ahora, para ti, porque todos merecemos algo dulce de vez en cuando. La mujer comenzó a llorar. David, observando desde un rincón, sintió ese familiar apretón en la garganta. Se acercó a Miriam, quien estaba parada junto a él. Los círculos, susurró, los círculos, acordó Miriam, sonriendo, y así, en una pequeña panadería en un barrio modesto, la historia continuó escribiéndose. Una piedra arrojada años atrás seguía creando ondas, tocando vidas, inspirando bondad. Porque esa es la verdad sobre los actos de generosidad. Nunca terminan realmente, viven en la memoria de aquellos que los reciben, se replican en las acciones de aquellos que los presencian, se transmiten de generación en generación, historias que se vuelven leyendas, leyendas que se vuelven tradiciones, tradiciones que se vuelven el alma misma de una comunidad. Un pastel de cumpleaños, $50, un momento de decisión. A veces, eso es todo lo que se necesita para cambiar el mundo, ¿no? O al menos, para cambiar el mundo de alguien. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente. Ahora dime, si estuvieras en el lugar de David, ¿habrías tomado la misma decisión? ¿O la prudencia financiera habría ganado sobre la compasión? Sé brutalmente honesto conmigo en los comentarios. Y si esta historia te tocó de alguna manera, si te recordó que la bondad todavía existe en el mundo, suscríbete al canal, porque tengo más historias como esta, historias sobre personas ordinarias que toman decisiones extraordinarias, sobre momentos que definen quiénes somos realmente cuando nadie está mirando. Comparte tus pensamientos, comparte tu ubicación, comparte cómo te hizo sentir esta historia. Somos una comunidad aquí, y tu voz importa.